Esta semana terminamos la lectura de Juan. Ha sido un viaje emocionante lo que hemos experimentado al pasar por las páginas de este evangelio que nos presenta al Verbo hecho carne, a Jesús el Cristo. En los capítulos restantes encontramos los eventos más emocionantes y conmovedores en la vida terrenal del Señor Jesús. Desde su arresto en capítulo 18, juicio ante los sumos sacerdotes Caifás y Anás, juicio ante Pilato, y Juan también incluye aquí en capítulo 18 la negación de Pedro, para después hablarnos de su restauración en capítulo 21. Algo que es importante destacar en capítulo 18 es cómo Jesús se enfrenta a su arresto. Juan narra que al estar ellos en el huerto, Judas y una comitiva de policías y soldados fueron a buscarle con armas y antorchas guiados por este mismo Judas. Jesús se adelanta a los acontecimientos sabiendo lo que venía para él. Y cuando estas personas responden la pregunta de Jesús respecto a quién buscaban, diciendo ellos, a Jesús Nazareno, Jesús dice por séptima vez, yo soy. Ahora, nota que Juan dice, después de la respuesta de Jesús, que Judas estaba con ellos. Eso lo puedes ver en versículo 5. Ahora, Juan coloca aquí a Judas para mostrar que él no podía quedar sin excusa. Judas escuchó las mismas declaraciones que Jesús hizo de sí mismo, al igual que el resto de los discípulos. Esa declaración del yo soy es tan poderosa que sus enemigos retroceden y caen a tierra. Si necesitabas una prueba más de quién es Jesús, aquí la tienes. Jesús es el Mesías, el Dios Hijo encarnado, el yo soy. Y Judas no creyó. ¿Cómo reaccionas tú ante la verdad de quién es Jesús? Si has seguido la lectura y entendido el propósito de este evangelio, tú no tienes excusa. Jesús ha revelado su amor, carácter y persona constantemente y te dice, yo soy suficiente para ti. Soy suficiente para salvarte, soy suficiente para perdonarte, para restaurarte. Mírame, ve todo lo que hice, cree, yo soy. Y la pregunta es, ¿creerás o simplemente retrocederás y rechazarás a Jesús? Ahora, una frase que llama la atención también en este capítulo 18 es lo que Jesús dice en versículo 11, después de que Pedro intenta defenderlo con una espadita. La frase es, versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora nota, después de esto, el yo soy en la tierra es apresado y atado. Jesús, sumisamente, sin oponer resistencia, es dirigido a un juicio ilegal. Pero él sabe que esto es parte del plan de Dios para la salvación de los pecadores. En versículo 4 dice que él sabía todas las cosas que le habían de acontecer. Entonces esto no lo tomaba por sorpresa y sabía que era lo que el Padre había determinado para él. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él bebería voluntariamente la copa que el Padre le había dado. Y todo lo que acontecía de aquí en adelante no era otra cosa más que el cumplimiento de su propósito salvador en la tierra. Ahora, la amargura de la copa que Jesús bebió fue más allá de las ataduras. Fue la amarga separación de su Padre. Y algo que debe maravillarnos y movernos a una vida de obediencia, amor, servicio y adoración es que Jesús bebió esa copa para que tú y yo no tengamos que beberla. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Querido oyente, Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Él cargó toda la ira de Dios por nuestros pecados, de tal manera que si tú estás en Cristo ya no hay ira para ti. Lo que hay para ti ahora es justicia. La justicia de Cristo. Ahora,
Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios y vivió una vida perfecta sin pecado. Jesús cumplió todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba de él y en su muerte en la cruz se satisfizo la justicia de Dios. Jesús cumplió todo lo que las escrituras de él decían hasta en el más mínimo detalle. Por ejemplo, en capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Nota este detalle mínimo que resalta Juan. Sigamos adelante. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Nota versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Sí, hermano, Jesús consumó todo, cumplió todo, hizo todo lo necesario para tu salvación. Al decir consumado es, no deja lugar para otra cosa. Ya no hay obra, rito, sacramento, manda o esfuerzo humano necesario para llegar a Dios. Todo lo que Él te pide es que creas. Creo que ayer cantábamos en la iglesia este himno que dice así en el coro: no necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. En Jesús todo está consumado. Permíteme leerte unos pasajes en Hebreos 10, donde leemos así, versículos 10 al 14 de Hebreos capítulo 10. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Consumado es. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, consumado es, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Querido hermano, consumado es. Recordar esta verdad debe animarte y llenarte de alegría que derive en servicio y amor a Jesús y a otros. Hermano, ya no hay deuda por el pecado. Todo pagado. Jesús no solo murió, también resucitó. Capítulo 20 registra este hecho maravilloso y lo confirma la tumba vacía que vieron Pedro y el otro discípulo que fue con él, que es Juan. Lo confirman los dos ángeles que estaban allí y María, quien lo vio personalmente, y después en las posteriores apariciones que Jesús hace a sus discípulos. La resurrección de Jesús es la última señal que Juan registra para terminar de confirmar quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para morir en lugar de pecadores, y su resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado su sacrificio perfecto. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús nos ha salvado, nos ha amado perfectamente y nos ha perdonado perfectamente. Ahora, en base a ese perdón y amor perfecto de Jesús por nosotros, ¿no deberíamos nosotros servir, amar y perdonar? No para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos, porque en Cristo todo está consumado. Cuando leemos consumado es, nos emocionamos porque recordamos su obra, la cual fue perfecta y completa para perdonarnos. Bueno, querido hermano, eso también es real para tu esposo o esposa con quien tienes conflictos y diferencias, porque no sé si sabes, pero a veces en los matrimonios cristianos hay conflictos. Sí, porque hay dos pecadores allí. Sí, perdonados, pero pecadores en crecimiento a la semejanza de Cristo. Así es que eventualmente fallaremos. Entonces, cuando él o ella pequen contra ti y quieras guardar esa ofensa en tu corazón, recuerda que esos pecados ya fueron pagados por Cristo y los tuyos también.
Y por su gracia y el poder del Espíritu Santo, tú puedes amar y perdonar como Cristo lo hizo contigo. Cuando Cristo dijo consumado es, no guardó un pecado por ahí para después echártelo en cara. No, consumado es. Lo mismo con el hermano o la hermana con quien tuviste alguna diferencia. Puede pasar, seguramente ha pasado. Y de verdad su ofensa te lastimó. Pues recuerda el Evangelio. Tus ofensas, que son infinitamente mayores a las que tú has recibido, las ofensas que tú le hiciste a Dios por causa de tus pecados, fueron pagados por Cristo. Consumado es. Querido hermano, recordar la obra perfecta de Jesús debe movernos a una adoración y servicio mayores y a ser agentes de gracia con las personas a nuestro alrededor. Entonces, hermano, ánimo en tu andar con Jesús. ¿Estás luchando con el pecado? Recuerda, consumado es. No trates de opacar tu culpa o acallar tu conciencia con compensación religiosa. Digas, pequé, voy a leer más la Biblia, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora voy a portarme bien. Eso tiene que ser el resultado de entender lo que Cristo hizo por ti. Pero tú no puedes hacer nada porque Cristo ya hizo todo. Cree. ¿Alguien pecó contra ti? Recuerda, consumado es. Cuando tú y yo comprendamos y entendamos esta verdad, podremos vivir libres, libres de nuestra culpa, libres del poder del pecado en nuestra vida y libres para perdonar. Abracemos esta verdad, que Cristo dijo, consumado es. La siguiente semana comenzamos con Josué.